5 del condado de Yuba sigue activo y continúa atormentando a la policía del condado de Yuba más de 40 años después. El 26 de enero de 1966, 3 hermanos, Jane, Arna y Grant Beaumont, desaparecieron de la playa de Glen Elk cerca de Adelaida, Australia del Sur. El caso de los niños Beaumont desaparecidos sigue siendo uno de los crímenes más notorios de Australia y ha desconcertado a los investigadores durante más de medio siglo. Los hermanos fueron vistos por última vez juntos comprando bocadillos en un kiosco local. Su plan para el día era visitar la playa y Grant había prometido a su madre volver antes de las 2 de la tarde. Cuando los 3 niños no regresaron a casa, su madre Nancy los reportó como desaparecidos, lo que provocó una búsqueda que involucró a miles de voluntarios, policías e incluso personal militar. A pesar de las extensas búsquedas e investigaciones, no se ha encontrado rastro de los niños Beaumont en más de medio siglo. A lo largo de los años han surgido numerosas teorías, tanto plausibles como descabelladas, pero ninguna ha proporcionado respuestas definitivas. Uno de los primeros sospechosos en el caso fue un hombre llamado Bevan Boneynem, quien fue condenado más tarde por quitarle la vida a otro niño. Se informó que tenía una colección de fotografías de niños, y una de las imágenes se parecía a Jane. Sin embargo, no se pudo establecer ninguna evidencia concreta sobre la conexión de Boneynem con el caso Beaumont. Otra teoría afirma que los niños fueron llevados por una pareja que no podía tener hijos propios. Se decía que la pareja había sido vista con 3 niños en su coche y la descripción de su vehículo coincidía con la que Jane había mencionado a sus padres unos días antes de su desaparición. En 2007, un hombre llamado Derek Percy fue interrogado en relación con el caso Beaumont, aunque nunca fue acusado. Percy era un notorio depredador de niños que fue vinculado a varios crímenes, incluyendo el de una niña en Victoria, donde finalmente fue condenado y sentenciado a cadena perpetua. Percy murió en prisión en 2013, llevándose cualquier secreto que pudiera haber tenido sobre el caso Beaumont a la tumba. A pesar de los continuos esfuerzos de la policía y del público para encontrar alguna resolución a este caso, sigue sin resolverse. Los niños Beaumont tendrían ahora 60 años y su destino sigue siendo un misterio conmovedor que atormenta a Australia hasta el día de hoy. Aunque el caso puede nunca ser resuelto, sigue siendo un recordatorio importante de una época más oscura cuando los niños podían desaparecer sin dejar rastro, y como incluso hoy en día, la investigación de tales casos sigue estando llena de desafíos. Hay algunas teorías probables, como el secuestro para una red, involucración de un empresario local, una posible conexión con los asesinatos de Moores. Se ha especulado que los niños Beaumont pudieron haber sido víctimas de los asesinos de Moores, Ian Brady y Mara Henley, quienes estaban activos alrededor del mismo tiempo, pero hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta lo que ha sucedido el día de la desaparición de los niños. El caso de Brandon Swanson siempre me ha desconcertado. Brandon Swanson estaba de camino a casa para las vacaciones de primavera en mayo de 2008 cuando tuvo un pequeño accidente de coche y llamó a sus padres para pedir ayuda. Luego desapareció repentinamente sin dejar rastro. Brandon Swanson desapareció en las primeras horas del 14 de mayo de 2008 y sus últimas palabras a sus padres por teléfono fueron un escalofriante "Oh, mierda". Cuando Brandon Swanson chocó su coche contra una zanja cerca del Minnesota West Community and Technical College en 2008, naturalmente llamó a sus padres para pedir ayuda. Mientras se mantenía en contacto por teléfono e informaba sobre su probable paradero, Swanson caminó hacia algunas luces que creía que eran del pueblo más cercano, cruzando campos y saltando vallas para ahorrar tiempo. Alrededor del momento en que su llamada alcanzó los 47 minutos, el padre de Swanson escuchó cómo gritaba sus últimas palabras y la línea se cortó, y nunca más se volvió a ver ni a oír de él. Ahora, más de 15 años después de la desaparición de Swanson, la policía aún no ha podido localizarlo, ni a sus restos, ni a su teléfono móvil ni a las llaves de su coche. Y sus padres siguen buscando respuestas. Ya sabes, la gente no desaparece en el aire, dijo la madre de Brandon Swanson, pero parece que él sí lo hizo. La noche que desapareció Brandon se dirigió a celebrar el final de las clases de ese año con amigos. Asistió a algunas reuniones locales esa noche, primero cerca de su casa en Marshall, luego en Canby, a unos 45 kilómetros de casa.
Los amigos de Swanson informaron más tarde que cuando lo vieron bebiendo, no parecía estar borracho. Swanson dejó Canby algún tiempo después de la medianoche para conducir a casa, un viaje que hacía prácticamente todos los días como parte de su viaje diario hacia y desde la escuela. Pero esa noche, en lugar de tomar la carretera estatal 68 de Minnesota, la ruta más directa entre Canby y Marshall, Swanson eligió conducir por carreteras rurales agrícolas, quizás para evitar a la policía. Cualesquiera que fueran sus razones, pronto tuvo problemas. Swanson se metió en una zanja cerca de un campo agrícola y, con las ruedas del coche ahora elevadas, no pudo encontrar tracción para salir conduciendo. Alrededor de la 1:54 am, llamó a sus padres y pidió que lo llevaran a casa. Les dijo que estaba cerca de Lind, a unos 10 minutos de su casa en Marshall. Los padres empezaron su camino para recogerlo y se mantuvieron conectados a la llamada durante el viaje, pero no encontraron nada más que alrededores oscuros como Boca Lobo. Los ánimos se encendieron en las primeras horas mientras crecía la frustración. ¿No me ves?, preguntó Swanson mientras tanto él como sus padres parpadeaban las luces del coche para indicar su presencia. Caminando en la oscuridad, Swanson sugirió a sus padres que se encontraran con él en el estacionamiento de un popular club nocturno en Lind y decidió caminar por un campo como atajo. Finalmente, el padre escuchó cómo su hijo seguía caminando y luego exclamó abruptamente, «¡Oh mierda!», mientras la llamada se cortó. Sería la última palabra que alguien escucharía de Brandon Swanson. Las repetidas llamadas de sus padres a su teléfono fueron directamente al buzón de voz y durante el resto de la noche los padres, con la ayuda de los amigos de su hijo, buscaron en vano las interminables carreteras de tierra y tierras agrícolas de la zona rural. Para resaltar, el desaparecido no tenía antecedentes de enfermedad mental. En general, estaba sano y no tenía ninguna condición médica conocida. Algunos creen que muchos de los objetos de Swanson cayeron a un río cercano y fueron arrastrados por la corriente, pero los investigadores pensaron que esto era poco probable ya que su cuerpo nunca fue recuperado. Si Swanson hubiera caído al río, hubiera logrado volver a tierra firme y finalmente hubiera sucumbido a la hipotermia, es probable que un perro rastreador de cuerpos hubiera detectado su olor. La madre de Swanson también dudaba de que su hijo se hubiera ahogado, ya que uno de los caninos perseguidores había seguido el olor de Swanson desde su coche hasta una granja abandonada por un largo camino de tierra. El rastro de 4 kilómetros también llevaba al río, donde el perro primero saltó adentro, luego saltó afuera y continuó por otro camino de tierra hasta que él también perdió el olor de Swanson. Parece poco probable que él hubiera orquestado su propia desaparición dado que estaba intentando encontrarse con sus padres esa noche. Una teoría es que Swanson había sufrido un colapso nervioso, pero sus padres dijeron que sonaba consistente en su última llamada telefónica con él y no parecía estar afectado. Hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna evidencia física perteneciente a Brandon Swanson, incluyendo su teléfono móvil, las llaves del coche o la ropa, y todo lo que le queda a sus padres son recuerdos y esa última y escalofriante llamada telefónica.